Además, en nuestra opinión, ya no es el mismo tema de los armamentos de voto, rompe la Convención Americana. ¿En qué sentido? La Convención Americana, en su artículo 23, establece unas causales para la pérdida de derechos políticos. Acceder a un cargo público por elección popular, incluso sin elección popular, es un derecho político. Los derechos políticos son derechos humanos fundamentales. Y esos están escritos, entre varios derechos, en la Convención Americana. La Convención Americana fue una ley de Colombia, porque Colombia suscribió el tratado en el año 72, y a partir de la Constitución del 91 se eleva al estatus de constitución por el llamado bloque de constitucionalidad. La Convención Americana, en su artículo 23, dice, palabras más, palabras menos, que solo se le puede quitar derechos políticos a cualquier ciudadano en todo el continente americano solo si cometió un delito y hay sentencia de juez penal. Obviamente, aquí estamos ante una ruptura de la Convención Americana. Alguna de las magistradas, en el texto que vota por el cambio de doctrina jurídica, en el texto se menciona, dice que la Convención Americana tiene que ver con una hermenéutica de los estados partes, es decir, con una interpretación. No es cierto. La Convención Americana, en sus artículos subsiguientes, dice que no se pueden ampliar las causas de pérdida de derechos políticos más allá de lo que ya está escrito en la misma Convención Americana. Y bajo esa situación se presentaron varios casos que se tramitan en el sistema interamericano. La comisión, como una primera instancia, como un formulador, y la Corte, que es la que juzga y expide fallos. Los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son obligatorios para todas las partes. Algunos de los magistrados de la Corte efectivamente examinaron, a solicitud nuestra, una de esas sentencias que es obligatoria. La sentencia de Leopoldo López, que lo favorece porque un contralor puso una multa y sobre la base de esa multa el gobierno venezolano decidió que no podía ser candidato. Leopoldo López ganó, hubo una sentencia en la Corte Interamericana, obligaba a Venezuela y la respuesta de Venezuela fue retirarse del sistema interamericano. Exactamente aquí estamos en la misma situación, aunque los magistrados digan que es diferente. Dicen que el contralor en Colombia es una figura diferente al contralor en Venezuela. No es cierto. Ambos son funcionarios administrativos. En ambos casos ponen multas. Y allá, a partir de una multa, quisieron quitar derechos políticos. La Corte Interamericana dijo no. Se viola la convención. Y eso era obligatorio para Colombia. La Corte Constitucional desconoce la Convención Americana y rompe el sistema interamericano. ¿Con qué objetivo? Petro. Y no por mi curul al Senado, que yo no la peleé ni me metí en la lucha política actual por una curul en el Senado, sino por la presidencia de la República. Están sacando por esa vía la mitad del pueblo colombiano, 8 millones de electores, de la competencia democrática por el acceso pacífico al poder. Y es gravísimo. La Corte dirá, no, pero es que los juicios de responsabilidad fiscal, si se paga la multa, pues no hay problema. El ejercicio que ha sucedido contra mí desde la Contraloría Distrital manejada por el entonces candidato Vargas Lleras
que tiene también una presencia muy importante en la Corte Constitucional, porque ayudó a elegir magistrados, es que se me impusieron multas impagables. La primera, 200.000 millones de pesos, más o menos. Todo el exceso, todo el hueco entre las tarifas que pagaban cada pasajero, multiplicado por todos los pasajeros durante todo un año de Transmilenio, y lo que el Contralor creía que debería ser la tarifa. Esa sanción suma aproximadamente 200.000 millones de pesos sin contar intereses. ¿Quién paga 200.000 millones de pesos? De acuerdo a esta sentencia, yo estaría inhabilitado de por vida, porque nunca podría pagar 200.000 millones de pesos. La multa es impagable. Esa multa se cayó, se suspendió exactamente por una decisión judicial. Por eso en este momento yo puedo seguir siendo congresista y puedo aspirar a la presidencia de la República si estuviéramos en ese escenario. No tengo ninguna multa de responsabilidad fiscal. Pero vienen. Y esta es la parte que nos lleva a una crisis. Lo cierto es que este cambio de doctrina jurídica de la Corte Constitucional y el costo que significa chocar contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos y todo el sistema interamericano tiene una razón de ser. Van a poner una multa impagable para impedir, si el pueblo lo quiere, mi acceso a la presidencia de la República. Violando derechos fundamentales, están excluyendo a sombrerazo limpio la mitad de la sociedad colombiana que había apostado por esta alternativa. Es un retroceso fundamental, me parece gravísimo. Nosotros, yo particularmente, creo que debo hacer explícito ese choque del Estado colombiano con el sistema interamericano. El presidente Duque puede decidir lo mismo que decidió Chávez en su momento. Yo mandé una carta a Chávez en ese momento pidiendo que no se salieran del sistema interamericano y respetaran los derechos políticos de Leopoldo López en ese entonces. Pues aquí le correspondería al presidente Duque sacar a Colombia del sistema interamericano o acatar las medidas que el sistema interamericano va a expedir, esperamos nosotros, sobre este fallo, que viola completamente tanto el carácter obligatorio de su sentencia como las medidas cautelares que ya se me habían otorgado, en donde se dice ninguna autoridad administrativa, estas en el caso del procurador, puede quitar derechos políticos. Nosotros vamos a proceder a una gran movilización internacional en defensa de la Colombia humana, a una gran movilización nacional en defensa de los derechos políticos en Colombia y a que el sistema interamericano se pronuncie. Y veremos si el Estado colombiano es coherente como Venezuela para salirse del sistema interamericano, que yo esperaría que no, porque serían igualitos los dos estados en la misma circunstancia. O se acata la Convención Americana, que explícitamente no le otorga a ningún funcionario el poder de quitar derechos políticos a ningún ciudadano que no sea por decisión judicial penal. Y este es, digamos, el contexto del asunto en forma integral. ¿Usted va a reiterar ante la comisión? Sí, como tenemos un proceso vivo, por el caso del procurador, que salió exitoso, primero con medidas cautelares en su momento, que el presidente Santos desconoció. Por eso yo fui destituido, a pesar que había medidas cautelares de la comisión. Al final fue el proceso interno judicial, porque el Consejo de Estado falló definitivamente la nulidad de lo hecho por el procurador, lo que me devolvió
no solamente a la alcaldía, sino a estas lides políticas. Pero ese proceso, como el gobierno colombiano, y hablo de Santos en su momento, se negó reiteradamente a hacer las reformas políticas, existiendo reformas en el Congreso, para impedir que autoridades administrativas quitaran derechos políticos, entonces pasó de la Comisión hacia la Corte Interamericana. Es en el estado en que estamos. La Corte Interamericana hará una sentencia igualito que sobre Leopoldo López, obviamente no puedo predecirla, pero si es favorable sería obligatorio, no solamente en Colombia, sino en todos los países de América que son miembros de la Convención Americana. Pero nuestra acción en este momento es, en ese proceso, vamos a enviar oficialmente la sentencia completa de la Corte Constitucional y vamos a pedir la expedición de acciones inmediatas, cautelares, antes de la sentencia final, porque de manera sistemática, desde el año 2013 exactamente, a la fecha, yo vengo recibiendo este tipo de persecución, buscando que no pueda ser política legal. Sistemática, porque ya no es un solo caso, son diversas instancias, diversos protagonistas políticos lo han intentado, fracasaron en la primera lucha electoral, la pasada, por la presidencia, pero los 8 millones de votos los han asustado y nos quieren sacar a sombrerazos, con unas consecuencias impredecibles para la sociedad colombiana. Cuando usted dice movilización internacional, me imagino que es lobby. ¿Y movilización nacional es balcón, pero sin balcón? Movilización internacional es movilización internacional. Mover. ¿Mover qué? Voces de apoyo. ¿Mover qué? Ciudadanías en las calles. ¿Mover qué? La Corte Interamericana, que es lo que acabo de decir. Judicialmente, ya no judicialmente, jurídicamente, llamémoslo más exactamente, con impacto sobre la juridicidad colombiana. Cuando hablamos de movilización nacional, estamos hablando de lo mismo. El electorado de la Colombia Humana tiene que salir a las calles. Es mi solicitud. Hay que defender la democracia. Lo que ha hecho la Corte Constitucional es un golpe contra la democracia. Los fallos de los jueces se aceptan, pero no significa que no se discutan. Y los vamos a discutir en todo el escenario internacional y nacional. Le vamos a solicitar a la Corte la nulidad de su acción, porque es una figura que resta, todavía es posible. Pero ya la voz política que habla allí ha dado un mensaje contundente. No se quiere a la Colombia Humana, no quieren disputar el poder político real de Colombia, ni con Petro, ni con la Colombia Humana. Nos quieren excluir. Como antaño se excluyeron otros movimientos políticos, uno de ellos el 19 de abril de 1970. ¿En Colombia cuándo va a ser la movilización? ¿Para cuándo convoca? No, ya ese será el escenario de la construcción de nuestra agenda. O sea que en resumen, senador, van a acudir tanto a las vías nacionales con esas movilizaciones como a presiones internacionales para que lo puedan proteger. Sí. En este momento, la única instancia que nos podría proteger es la Corte Interamericana, la Comisión Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las Naciones Unidas trataron de proteger a Lula, y esto, permítanme un poco, no está en la pregunta, pero es similar. Trataron de proteger a Lula y no pudieron. Lula es un preso político en Brasil, judicialmente. El caso brasileño se parece, no en el sentido de que a Petro lo mandan a la cárcel, como en el caso de Lula, sino en el sentido que el establecimiento brasileño decidió destruir su competidor, el Partido de los Trabajadores, sus líderes, y mandó a la cárcel. Primero dio un golpe de Estado contra la presidenta legítima, Dilma Rousseff. Después
mandó a la cárcel al principal dirigente que encabezaba las encuestas presidenciales, Lula. Y hoy está a punto de caer en el fascismo, con todo lo dramático que eso significa. Por una decisión, el establecimiento brasileño decidió romper las reglas del juego democrático. Lo que se insinúa en Brasil es la violencia, y no por el lado del PT, sino por el lado de quienes lo van a gobernar, que son fascistas. En Colombia está pasando algo por el estilo, el establecimiento, porque este cambio de doctrina jurídica de la Corte no es de jueces, es de políticos. Y tengo que decirlo así. Este cambio de doctrina jurídica busca, igual que en Brasil, excluir el gran competidor del poder. Y a mí me da la impresión que Colombia, incluso con mayores razones que en Brasil, podría caer entonces, devolverse a su pasado, que es el de no poder construir un sistema democrático y hundirse en el marasmo de la violencia. Senador, ¿qué pruebas tiene usted contundentes contra los magistrados que usted cree que están actuando de manera No, yo no política? estoy acusando a magistrados. Bueno, a la Corte. Usted Pues dice es un que la cambio. Corte está tomando una decisión para cerrarle a usted la puerta Sí, claro. democrática, de la lucha democrática en el país. Pero cuando le pregunten a usted en el CIDH y cuando acudan a nivel internacional y nacional, le presente pruebas contundentes para demostrar que la Corte quiere bloquearlo a usted, ¿qué pruebas tiene para presentar? Sí, pero es que la Corte no actúa como usted se imagina. Y discúlpame, pues lo aprendemos. Ante la Corte no se acusan individuos. Ese fue el primer gran error del procurador, que no sabía de eso. Hoy es el embajador ante ese sistema, pero no sabía de eso. Y pensaba eso mismo. Entonces que había que ir allá. No, no se acusan individuos. Se acusa el Estado. Y su representante, que es el que lo dirige, es pues, el presidente. No acusan al presidente, acusan al Estado. El presidente actúa a través de su embajador. ¿Quién es? Pues el mismo que ya me había destituido en el pasado. Actúa a través realmente del Ministerio de Relaciones Exteriores. No son los magistrados los que tienen que ir allá, ni nada por el estilo, ni se juzga a los magistrados. No. ¿Cuál es la prueba? Una sola. Esto. Porque no estamos hablando de delitos, estamos hablando de una ruptura de la Convención Americana. ¿En dónde está escrito? Pues en las mismas palabras que están aquí, sus decisiones. Y entonces lo que hace el sistema interamericano es ver este texto y mirar si efectivamente, como yo lo afirmo, viola la Convención, que es otro texto que ustedes pueden encontrar en internet, el 23 y el artículo siguiente, que es 26, que dice: los estados partes no pueden reformar más allá de lo que ya está limitado la pérdida de derechos políticos. Y ahí es que se establece una decisión. Esa decisión puede ser cautelar, que lo logré en el caso del procurador. Puede ser una sentencia final, que es en donde estamos, pero ahí no se acusan personas, es el Estado. Cuando se da la orden al Estado, que Santos desconoció ya, es obligatoria para el Estado, o el Estado se sale de la Convención Americana, como hizo Venezuela. Permítame reiterar la pregunta, digamos, en el sentido de Michael, que me parece muy oportuna. Usted dice que no es una decisión de la Corte, sino una decisión política. Digamos, está claro el planteamiento en cuanto a la ruptura del sistema interamericano según su punto de vista. Pero me parece muy relevante insistir en que cuáles magistrados están al servicio de cuáles políticos para haber fallado 5-4, porque es una decisión corporativa donde se imponen unas mayorías como en el Congreso. También son políticas. Claro, políticas, pero digamos, esa desconfianza suya, y voy a utilizar una cosa, como ese complejo de delirio de persecución, que a usted todo el mundo, perdóneme, no, más o menos lo que plantea, lo persigue. ¿Cómo se le puede atribuir a unos magistrados en un tribunal de cierre? Y insisto, sí, ¿qué pruebas tiene para decir, este magistrado está mangualado con este político para cerrarme mi camino? Porque el objetivo es Petro, como usted lo dijo ahora. Mire, es que quienes inician esta acción somos nosotros. Es Petro. O sea, esto no es un fallo que sale por ahí por alguna coincidencia o algo por allá, no. Es que nosotros le pedimos a la Corte la claridad.
en un momento en que estábamos en las previas de la campaña presidencial y donde existía la famosa multa. Nosotros fuimos, yo soy el actor, entonces no me ponga delirio de persecución, yo le pedí a la Corte exprésese. Y la expresión que a partir de nuestra solicitud dicta es esta. O sea, esto se origina por una solicitud nuestra, una demanda de inconstitucionalidad, porque en ese momento, si ustedes recuerdan, previo a la campaña presidencial, se decía que la multa de 200.000 millones de pesos impagable inhabilitaba. ¿Qué sucedió en el transcurso? Que otra instancia judicial diferente actuó, que es el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Su magistrado decidió suspenderla, no anular. Con medidas cautelares. Con medidas cautelares. Pero digamos, ese fue el episodio que vivimos. Si eso no hubiera ocurrido, aquí estaríamos. Yo no hubiera sido candidato presidencial. Efectivamente, se hubiera producido el hecho de impedir una candidatura que obtuvo 8 millones de votos. Es que eso lo ha explicado correctamente. Bueno, entonces, ahora, en virtud de esto, ¿qué es lo que sobreviene? Porque está hablando, no es del caso, está hablando de nuestra solicitud. La Corte Constitucional sabe perfectamente que el Contralor Distrital tiene en segunda instancia, en su despacho, 2 decisiones de multa. ¿Serán pagables? La ciudadanía dice, las pagamos. Le agradezco a la ciudadanía esa disposición en redes, etc. Las pagamos. ¿Serán impagables? Según esto, es mi inhabilidad de por vida, la mía. ¿Producto de qué funcionario? De un político. El Contralor Distrital, que es un funcionario, y discúlpeme, pues sé que pues ahora usted es periodista abierto, pero es el funcionario que puso Vargas Lleras. Que hoy además, pues... Repita ese full sin el entrecomillado, porque es el que voy a meter. Oiga, No es en serio. Digamos, la Corte Constitucional sabe que en la mesa del Contralor Distrital existe su opción ya de poner mañana mismo puede poner una multa. La multa puede ser pagable y la ciudadanía ha dicho que colaboraría conmigo en pagarla. Pero puede ser impagable, como ya sucedió en el caso de Transmilenio. Senador Petro. Y si eso es así, ese funcionario, que es un funcionario de Vargas Lleras, tiene hoy el poder de inhabilitarme de por vida, de acuerdo a la sentencia de la Corte. Ese es el procedimiento que saca a la Colombia humana a sombrerazo limpio y por virtud de funcionarios políticos a los cuales se empoderan administrativos para acabar la democracia en Colombia. Senador Petro, está claro que usted solicitó a través de su abogado una aclaración sobre las sanciones ante la Corte. No le fue bien. Fue 5-4, pero fue 5-4 y perdió. He leído el salvamento y la aclaración de voto de los magistrados. Alejandro Linares y creo que también Alberto Rojas Ríos hablan de que solamente puede ser sancionado políticamente mediante una acción penal ante un juez. Usted solicitó esa aclaración ante la Corte Constitucional, repito, no le fue bien. ¿Puede seguir una acción penal contra Gustavo Petro con base en este fallo de la Corte Constitucional? No, ninguna, porque... Oiga, y la segunda pregunta. Si pidió la aclaración, no le fue bien, ¿por qué ahora viene a cuestionar a la Corte Constitucional si no le fue bien? Primera pregunta. No creo que no hay... Estos son temas... La responsabilidad fiscal no son delitos, no tiene que ver. Si un contralor encuentra un delito, que no los encuentran, porque el contralor no encontró el cartel de la contratación, que ese sí era un delito, no encontró a los Nules, no encontró a los Morenos, etc. ¿Por qué no los encontró? No el actual, sino el que en su momento, porque estaba en el cartel y está preso, ¿no? Y condenado, creo, recientemente.
Ese es el tipo de individuos y de cargo al cual la Corte le está delegando los derechos políticos de la ciudadanía con esta sentencia. El actual Contralor, pues, en vez de dedicarse a lo que le tocaba, que era el control del gobierno de Peñalosa, se dedicó a ver cómo me sacaba de la contienda pasada. No pudo. Triunfé. Y además sacamos 8 millones de votos. Entonces, digamos, la responsabilidad fiscal no genera per se un delito ni nada por el estilo, no tiene nada que ver con el sistema. Yo en este momento no tengo ningún proceso formal de tipo penal, ni en fiscalía hasta hace poco, ni en la Corte, contra mis actuaciones en la alcaldía. Hay ahora unas con Uribe, que además acabo de ganar. Pero el tema, segunda pregunta, aquí perdimos, pero son mis derechos, que la consecuencia de esto es una inhabilidad de por vida del candidato presidencial de 8 millones de votos, la oposición de Colombia. Y entonces, ¿qué? Decimos, listo, nos vamos, me exilio. Esa es la conducta. Y entonces de aquí para adelante cualquier contralor enemigo de cualquier, por alguna circunstancia, acaba la vida política de cualquier ciudadano o ciudadana. No, ese no es el mensaje que nosotros vamos a darle al pueblo colombiano. Luchamos pacíficamente y tenemos instancias colombianas, porque la Corte Interamericana es aceptada por el Estado colombiano como garante de derechos humanos, Convención Americana, que es Constitución. Yo voy a defenderme. Y veremos. Si la Corte Interamericana dice, no, la Corte Constitucional de Colombia tiene razón, no me queda más camino que el exilio. Eso le llamaban los griegos el ostracismo. Los griegos, en unas hermosas clases de Foucault, se explica muy bien cómo el que tiene el coraje de decir la verdad, si está ante una tiranía, termina o muerto o en el ostracismo. Es decir, usted se va a defender ante la Comisión Interamericana con base a la salvación y explicación del voto de Alberto Rojas Ríos, que habla precisamente que solamente una acción penal podría impedirlo. Alberto Rojas Ríos, como magistrado, defiende la Convención Americana. Si la Convención Americana le da la razón al Estado colombiano, en este caso la Corte Constitucional, usted se va a exiliar, se va del país. No, pues que yo no puedo sobrevivir porque quedaría con un embargo. No el actual, que es pagable. No. Si esto opera, un contralor va a poner una multa impagable en los próximos días. Hoy no la tengo, la va a poner. Ya inhabilita de por vida, pero además genera el embargo. ¿Yo de qué vivo? ¿Qué país ha pensado? No puedo estar aquí, ¿no? Colombia. Tendría que irme del Senado. No puedo aspirar a la presidencia, no puedo aspirar a ningún cargo público, no puedo aspirar a ningún contrato. El peor ladrón de Colombia no tiene ese castigo. Los nules no tienen eso. El señor Carrasquillo, mira, ellos lo premiaron. No, entonces mi familia, ¿qué hago yo? ¿Qué país le ¿Me dejo llama la matar? atención para...? No hablemos de eso. Nosotros vamos a pelear en Colombia. Y vamos a pelear pacíficamente, y esta es mi pelea. ¿Qué país podría albergarlo? Cualquiera del mundo. Hasta los Estados Unidos, hasta Trump lo recibe. No pasa como lo que sucede con el pobre pueblo hondureño. ¿Por qué? Porque aquí estaría demostrado una persecución total a una alternativa política muy fuerte en la sociedad colombiana. ¿Se siente arrinconado? No, llevo desde el año 2003 estoy en esto. Y hasta ahora he podido participar. Lo que es un derecho fundamental, cualquier ciudadano en la Constitución le establecen el derecho fundamental a participar en las decisiones del Estado. Yo no puedo, yo tengo que luchar contra instituciones
salir, lograr medidas, etcétera, porque han intentado de todas las maneras posibles, solo falta matarme, impedir que yo pueda hacer el ejercicio político, en contravía de la Constitución. Y este es un nuevo escenario, de nuevo para lo mismo. Vamos a defendernos. ¿Sabe que interpreto, senador Petro, la sentencia de la Corte Constitucional? Que Petro, el político, no tiene las mayorías en la Corte Constitucional. No, nunca he tenido, ni me interesa, porque nosotros siempre hemos hablado de independencia del Poder Judicial, de la política. Otra pregunta por ahí, porque nos queda aquí el debate. Bueno, gracias, muy amables.